Pero me parece que nos recuerda o nos pone en contexto en el cual están ocurriendo los acontecimientos, ¿no? Un contexto social muy delicado, de mucha necesidad, sobre todo en los sectores más vulnerables frente a lo que viene ocurriendo, que es un aumento desproporcionado de los precios de los alimentos, pero que probablemente también sufra consecuencias de esta devaluación que ha hecho el gobierno el lunes pasado, que puede tener mayor impacto allí, en un contexto ya de por sí delicado, ¿no? Ahora, ¿tiene alguna relación? Les pregunto a los dos, te pregunto a vos, Lucas, y le pregunto también a Rubén. ¿Tiene alguna relación con el aumento de los precios, los saqueos? ¿Tiene que ver con la inestabilidad política, pero también con la inestabilidad económica? ¿Y por qué lo pregunto? Porque los aumentos siguen y van a seguir, y tenemos un montón para anunciar, Lucas. Sí. Sí, bueno, este es un poco el desafío que va a tener el gobierno. Yo creo que el desafío para Massa electoralmente es esencialmente económico, ¿no? Es tratar de lograr que estas decisiones que el gobierno tuvo que tomar, decisiones que había postergado para evitar que tengan impacto en la elección primaria, bueno, que no tengan impacto ahora en su tránsito hacia la competencia electoral de octubre. El contexto económico general viene siendo un contexto muy delicado para el gobierno. Tendrá que digamos, tener toda la sensibilidad para reaccionar frente a un contexto social, insisto, muy delicado, de muchas necesidades. Bueno, veremos si hay anuncios para eventualmente tratar de contener lo que puede ser un incremento de la protesta social o de la conflictividad social, ¿no? Quiero sumarlo a Gustavo Lázari, que desde el punto de vista económico también de esto, que es una realidad, o fue una realidad el fin de semana, que son los saqueos. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Habrás visto las imágenes, las vamos a volver a poner en el aire e intentamos entender si esto es un episodio aislado o son episodios aislados en 3 provincias. ¿Y cuál es tu análisis de esto que pasó? ¿Qué es lo que pasa para que se llegue a esta situación? A ver, primero, gracias por invitarme, es pólvora con nafta. Lo último que quería jugar con fuego arriba de esto. Esto, si fuera episodios aislados, que ojalá lo fueran, puede generar episodios masivos porque el polvorín está estallado. Yo desconozco bien qué pasó en cada caso. Me parece raro que en 3 provincias a la vez surjan saqueos el mismo fin de semana. Es raro, ¿no? Sí, simultáneamente, obvio. Rubén, ¿no? Casi simultáneamente. Con una diferencia de 24 horas. Bueno, en cualquier caso, si hay una organización, hay gente que tiene la decisión de hacerlo. Pero el problema es que empieza por algo organizado, chiquitito, puntual, marginal, si querés, pero el ambiente está caliente. Por eso es un llamado para mí a la mesura total de todas las personas que hoy tienen de responsabilidades importantes, sea el gobierno, sea la oposición, en medio de una elección, decir, bueno, loco, peleémonos, circunscribamos la pelea en algún punto, pero no juguemos con la gente porque está muy caliente, la Argentina está rota hace bastante tiempo, todos nos asombrábamos de la enorme paciencia que teníamos los argentinos. Bueno, tratemos de mantenerla porque el peor escenario... Mira, hay un dicho de Ortega Gasset, dice que las masas desesperadas cuando buscan pan suelen destruir panaderías, ¿no? O sea, hacemos exactamente lo contrario. Si algo nos faltaba a nosotros era romper pymes. O sea, a romperla físicamente, ya la rompemos con los impuestos, la regulación, lo único que falta es apedrear a tipos que están ofreciendo soluciones a esas personas, porque mal que mal, esos comercios le acercaban mercaderías lo más barata posible, porque ahora el escenario es más caro. Eso es lo que estaba esa gente diciendo. ahora tiene una opción que es más cara, que es trasladarse un poco más o aprovisionarse de sus propios alimentos, con lo cual está en la peor posición. Romper comercio para mí es un crimen, atacar una pyme es un crimen total. Entonces, llamemos a la mesura, porque si no, si teníamos líos, generamos uno bastante más importante. Esto nos trae el tema del enojo de la gente, Lucas. La gente está, no importa si con o sin razón, y cuando digo la gente, digo el elector, está enojado, muy enojado. Sí. No estoy hablando de saqueos ahora, sino del enojo que hace que todo el voto sea opositor, sí, ¿no? Y me parece que va por ahí y no todos lo están viendo bien, no todos lo están analizando como corresponde. Sí, yo pensaba hacer un paralelismo con lo que son las corridas cambiarias, son las corridas bancarias, que son acciones individuales que colectivamente son irracionales y que están provocadas por un pánico, que en el caso de una corrida bancaria es por el miedo a la insolvencia del banco que no me pueda. Bueno, yo acá pareciera haber una corrida política,
de electores que abrazan una propuesta que no garantiza condiciones de gobernabilidad, que quizás desde el punto de vista colectivo no pareciera ser una salida racional, pero lo hacen por el enojo, la bronca, el hartazgo de un Estado ineficaz, ¿no? Acá no es un banco insolvente, sino un Estado ineficaz que sistemáticamente les ha venido incumpliendo en la resolución de prestaciones esenciales, ¿no? Seguridad, educación, alimentación. Es decir, hay un contexto, y coincido en este caso con Lacha, ¿no? Hay un contexto de acumulación de enojo. Bueno, tratemos de que la respuesta sea racional, razonable para las circunstancias, pero no desconozcamos que hay una situación de base que está provocando episodios políticos inéditos, como por ejemplo, que un candidato sin estructura gane la elección primaria como la ganó Javier Milei, ¿no? Claro, a ver, y que no espante como nos espanta a algunos, no espante masivamente que Milei diga rompo todo, rompo ministerios, rompo organismos, digamos, esa bronca es como muy potente, ¿no? No importa nada, da la impresión, ¿no? O sea, no sé qué es lo que piensas. Sí, bueno, habrá que ver ahora Milei cómo acomoda su discurso a esta nueva circunstancia política. No, bueno, pero de él. después de ganar mostró, Sí, estuvo con Johnny Viale y mostró todo lo que para él no tiene que estar más. Particularmente me parece un síntoma fenomenal ese, ¿no? Porque, digamos, el candidato ganador va al programa quizás político más visto de los canales informativos. Sí. Y se presenta frente a un pizarrón con el mapa del Estado, tachando, y eso probablemente haya producido empatía en la gente. Porque yo creo que acá hay un punto que me parece que estamos subestimando, que es que una cosa es que la política no dé respuestas, y otra cosa es que la política sea insensible frente al padecimiento de la gente. Y creo que acá hemos tenido un poco de las dos cosas, no solo la ineficacia, sino también la falta de sensibilidad. Pongo un ejemplo. En el medio de la pandemia, Alberto Fernández se negó a bajarle los sueldos a los dirigentes políticos. ¿Ustedes recuerdan? Fue un motivo de discusión. Bueno, digamos, todos estamos sufriendo un recorte en nuestros ingresos por esta circunstancia excepcional, que la clase política también haga un gesto. Bueno, el presidente lo sostuvo y dijo, no, yo no le voy a bajar los sueldos a la clase política. Digo, me parece que también ahí hay, de parte de la política, en todo este proceso... Fue peor todavía. Los empleados estatales de todas las categorías hasta pudieron ahorrar porque su consumo diario bajó, mientras el resto del país, los trabajadores independientes, se hambreaban. Es decir, y esta imagen no hubo, como vos decís, no hubo nadie que le pusiera anestesia a esta imagen. Entonces, ahí digo, frente a ello, un mensaje que sea, bueno, ahora el ajuste lo va a hacer la política, el ajuste lo va a hacer el Estado, claramente genera simpatía y empatía. Sí, igual, Lucas, yo creo algo que es lo que estamos viendo ahora, y es, Milei existe porque hay un hueco que no fue cubierto, que esta bronca hubo alguien que no la canalizó, sí, que creyó que el paz, amor y fantasía era posible todavía, que creyó que abogar por el diálogo era posible, que no se daba cuenta de que había un mar de lava que venía bajando a toda velocidad, y bueno, y lo agarró Milei. Ahora, me parece que ese es el desafío de Patricia Bullrich ahora, ¿no? Es decir, hacer equilibrio entre ese mar de bronca que todavía está muy a flor de piel y algo que sea controlable, una gobernabilidad lógica que garantice que el año que viene no estamos en una asamblea legislativa. Sin lugar a dudas, creo que el desafío de Bullrich es transmitir eso, porque ahí está su activo, ¿no? Su activo diferencial frente a la propuesta de Milei es, bueno, hay acá una propuesta política que garantiza condiciones de gobernabilidad para efectivamente producir los cambios. Habrá que ver si tiene la capacidad y la pericia para poder transmitirlo, pero el diferencial, el activo diferencial que tiene ella con Milei es claramente ese. Gustavo. Mira, permitime, yo hice un mini trabajito donde sumé los votos de Patricia y los votos de Milei en los municipios más pobres. Y yo creo que la Argentina nos cuesta asumirnos, pero Argentina es un país pobre. Claro. Cuando vos tenés la mitad de la población bajo la pobreza, sos un país pobre, ¿no? Percibite como quieras. Y para mí, el domingo la pobreza habló. Y la pobreza lo que dijo, es primero, no me dieron bola, entonces te tiro el voto en la cara. Y segundo, no quiero más la distribución como mecanismo para sacarme de acá. Yo sentí ese grito. El mecanismo distribuidor de le cobro impuesto a un tipo y le doy un plan, un subsidio a otro, no lo quiero más, porque no me sacaste de acá.
Entonces, háganlo de otra manera. Ahora creo que el desafío que tiene la sociedad es esa voluntad de cambio, sea con Milei, sea con Patricia, sea con quien sea, bajarla del eslogan que te puede resultar irritante o no. A mí la verdad que no me irrita cuando tachan un ministerio, no me parece hasta correcto, pero bajarlo del eslogan a la realidad. Y la realidad es sentarse, hablar tranquilo frente a un problema, ser muy duro con el problema, muy respetuoso con la persona, así es como uno trata de, yo por lo menos en la fábrica trato de hacer de esa manera, es decir, el problema durísimo, como decimos, generó una bronca, loco, vamos a resolverlo, ok, y entendamos que de eso es problema y que eso no es problema, entonces empezás a afinar qué política sí, qué política no, pero respetuoso con la persona, con ánimo de resolverlo. Yo lo que me daría mucha pena es que estando frente a una posibilidad real de cambio, donde los más pobres te están diciendo, reformame la economía, y te están diciendo, desde mi punto de vista, y acá vamos a entrar en debate, pero bajame los impuestos, déjame de jorobar con esta ley laboral que no me incluyó en el mercado, déjame Vos jorobar. estás hablando como empresario en este caso. ¿Por qué? Sí, y ponele. sí, bajar, no, bajar pero los impuestos. no. Buenísimo, gracias por la pregunta. No, bajame los impuestos, es bajar los impuestos a los ladrillos. Porque los chicos que se hacen en su casa tienen que comprar en general, está bien, dos ladrillos para comprar está muy bien, uno. O sea, claro. Si bajáramos a cero los impuestos en la primera vivienda, desaparecen las villas. Metete eso en la cabeza. Porque la gente se construye su casa. Lo que pasa es que construye su casa hasta donde llega, porque vos para hacer una casita de 3 habitaciones tenés que hacerle una al Estado, porque el Estado se lleva el 58% de una vivienda nueva. O sea que vos hablás de los impuestos en general. Pero por supuesto, pero perdóname, y a la mitad, y eso para mí fue el grito de la pobreza, votando, tomando como si todos los votos de la reta no fueran reformistas, lo cual también habría que verlo, pero los votos de Patricia y los votos de Javier ganarían en primera vuelta. A ver si me entendés. En los barrios pobres, esos dos votos dan 38, 34. Hay que ver si 41. es el mismo mensaje, ¿no? Quiero poner la foto de los 3 candidatos porque hay 3 candidatos en las elecciones del 22 de octubre y estamos hablando de una elección que ganó batacazo de Javier Milei, pero que no hay tantas diferencias, porque cuando se dice 3/3 todos sabemos que hay 3 fuerzas que pueden estar en el balotaje o pueden salir en primera vuelta, porque son bastante, está bastante dividido entre eso. O sea, Lucas, no estamos hablando de que hay uno que tiene muchísimo más. El batacazo es la sorpresa, el batacazo es el número que ninguna encuesta estaba contando. Pero hay 3 que se van a pelear. ¿Qué votos? ¿No? ¿Cuáles son los votos? Porque eso también hay que hablarlo, Lacha. ¿Cuáles son las personas que van a votar por uno o por otro de ahora en más, después de Milei? La percepción del público probablemente sea de que Milei tiene una distancia mayor al resto de los competidores porque sorprendió mucho el resultado. Porque sorprendió y porque jugamos a ganador muchas veces. Pero efectivamente la diferencia entre los 3 es de menos de 3 puntos. Eso es lo que presenta la escena con escenarios múltiples con probabilidad de ocurrencia. Las diferencias no son grandes, ¿no? Uno ve, eso es importante contarlo. No, pero tienen más dificultades, seguramente, los 2 espacios que no son Milei, para seducir. ¿Por qué? Porque estuvieron por debajo de sus expectativas. Y eso es lo negativo. Lo que vimos en la Argentina desde que tenemos PASO es que el que está por encima de las expectativas sale impulsado, beneficiado por el resultado. Los que están por debajo, aún teniendo un resultado ganador, salen perjudicados. Pongo un ejemplo. Daniel Scioli gana la PASO en 2015 y el resultado fue tan malo que pareció una derrota para Scioli, porque había quedado muy cerca de, en ese entonces Cambiemos. Bueno, acá a las 2 grandes coaliciones les pasa eso. Las 2 grandes coaliciones creo que enfrentan desafíos distintos. El de Massa es esencialmente el económico. Massa no puede aspirar a recoger más votos del que obtuvo Unión por la Patria para eventualmente poder asegurarse ese ingreso a un balotaje si la economía no lo ayuda, y da la sensación que va a tener muchísimas dificultades allí para que la economía sea un contexto favorable. Pero Juntos por el Cambio también tiene un montón de dificultades. El de Juntos por el Cambio para mí es un desafío esencialmente político. De las 2 grandes coaliciones es la que más tiene que reconstruir el espíritu de cuerpo, el affecto societatis. Bullrich ha tenido una estrategia por momentos muy agresiva contra sus rivales internos. Ahora esos 2 dirigentes, a los que ella significó como 2 votos, son necesarios para recoger los votos del espacio al que ella venció, legítimamente, con holgura, pero necesita el 100% de esos votos. Entonces, creo que el desafío de Bullrich es esencialmente político y no tanto electoral,
primero político, necesita liderar ese espacio, reconstruir los vínculos con el resto de los dirigentes para transmitir esto que decíamos que es un activo frente a su otra propuesta de cambio con la que ella discute dentro de las ofertas, que es Milei. Acá hay un cambio que garantiza el cambio. Milei no lo garantiza, pero para eso primero creo que tiene que reconstruir esa sensación de que Juntos por el Cambio es un espacio, porque después de esta interna creo que quedó la duda respecto de si hay ahí un espíritu de cuerpo para esta pelea. Y esa es la estrategia, Rubén, la estrategia de...